Hola, mi nombre es Laura, vivo en la República Dominicana, soy de la República Dominicana y soy abogada. En mi tiempo libre me gusta jugar tenis de cancha. Comencé a operar en enero de este año. Al principio comencé en demo, ahora ya con la prueba pasada, digamos ya fondeada, estoy trabajando con la data de E-mini del Dow Jones. Yo me inicié en esto del trading, siempre me ha gustado buscar otras alternativas para, digamos, producir. Entonces, conversando un día con un amigo, me ofreció esta oportunidad y ahí decido entrar en una capacitación, tomar un training y luego entonces entrar a la prueba de Air to Trade. Mi estrategia es una estrategia bastante simple y consiste en visualizar la acción del precio con relación a dos medias móviles, la media móvil de 20, la media móvil de 200 días y 20 días. Entonces, cuando la acción del precio está por encima de las medias móviles, yo comienzo a pensar en una compra. Obviamente, tomando en cuenta otros parámetros como el contexto, los impulsos, retrocesos, rompimiento de zonas. El éxito yo no lo mido en una sola operación. No me gusta medir el éxito como decir, bueno, hoy tuve un trade de tantos miles de dólares. No me gusta medir el éxito de esa manera, sino me gusta pensarlo como en cuanto a la consistencia. De manera que mi mejor trade ha sido una semana de trades positivos, así lo veo, y que todas salieron por target. Esa digamos que es mi mayor éxito en el trade. He hecho muchas operaciones malas, pero yo no aplicaba mi plan de trade en 2 operaciones consecutivas el mismo día. Y eso me hizo enojar tanto que simplemente abrí una operación con la intención de quemar la cuenta. Es un poco terco, pero fue como una autosanción, un autorreproche a mí misma, porque yo no estaba haciendo las cosas como debía hacer, es decir, no estaba cumpliendo con el plan de trade. Entonces dije, esto no puede seguir avanzando, porque la idea no es hacer dinero en un día, sino tratar de lograr esa consistencia en un plazo más largo. En el trade no siempre se gana, tenemos días ganadores, días perdedores, y esos días perdedores, digamos que hay que aceptarlos y hay que asumir la pérdida también. Cuando yo aplico mi estrategia correctamente, aunque pierda, me siento satisfecha porque hice lo que tenía que hacer. Entonces, digamos que he superado eso, tratando de calmarme y aceptar que las pérdidas también son parte del trading. Si no aceptas eso, no puede ser trading definitivamente. También me ayudó a superarlo, no enfocarme en lo económico, en el dinero en sí mismo, sino en desarrollar esta técnica y esta operativa. Bueno, a mí la misma persona que me habló de los mercados de futuros me habló de Air to Trade y yo dije, wow, pero eso es lo que yo necesito porque así no tengo que poner mi propio capital en riesgo y puedo demostrar que puedo ser consistente, que yo puedo tener una estrategia, que puedo hacer operaciones sin arriesgar mi capital. Adquiero una de sus ofertas que también fue bastante motivador. Cuando veo que cada mes tienen una oferta nueva, eso motiva bastante. Por esa misma razón. Le digo, bueno, espérate el primero del mes que viene para que tengas como otra vez la chance de reiniciarte. Y lo que hiciste mal, pues te tomas lo que queda del mes para repensar y estudiar tu estrategia y así el próximo mes entonces aprovechas la oferta. Cuando dejamos el miedo a un lado del trade, todo comienza a fluir mucho mejor. La experiencia fue muy buena porque primero el soporte, la asistencia es fenomenal, la plataforma, el seguimiento es fácil, o sea, tenerlo todo enfrente y poder visualizarlo, ver cómo va tu evolución, tu progresión, los días, tu mejor operación. Cometí algunos errores. El principal yo diría que fue la sobreoperación al principio. Luego entonces aprendí que no es tener mucho, sino tener una buena entrada, bien estructurada, bien pensada, con un buen plan de trading. Entendiendo también que solamente debía de arriesgar en el mercado lo que estaba dispuesta a perder y lo que mi cuenta me permitía perder. Bien, como te decía, ya es la segunda vez que voy en una cuenta ya fondeada y los últimos días primeros de la evaluación fueron un poquito tensos la primera vez que fui a la prueba. ¿Por qué? Porque estuve
En 3 oportunidades alei de un target para pasar la prueba, pero me costó hasta la cuarta vez, hasta el cuarto día de operación, para poder pasar la prueba. La segunda vez que fui a Air to Trade, en 4 días logré el target general de mi cuenta, solo en 4 días. Después de completar la evaluación, me sentí que había dado un paso importante. Entonces ahí yo me sentía más segura. Esto me dio mucha seguridad para ir ya a la prueba fondeada, para seguir desarrollando mi estrategia, que evidentemente ya había demostrado que era consistente. Ahora pretendo mantener esa misma dinámica de operativa, y sin importar que tenga días buenos o días malos, por así decirlo. Y a las personas que se inscriben por primera vez, yo les diría primero que no hay un plan de trading perfecto, no hay un 100% de operaciones positivas, simplemente ajustarse a su plan de trading, confiar en la operativa que tienen y controlar sus emociones al momento de operar. No intentar violar ese plan de trading, no intentar hacer una apuesta, simplemente intentar darle seguimiento a su plan de trading.